Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Pues primero solidarizarme con las víctimas de esta situación, presidente, y preguntarle sobre el papel que viene jugando el Poder Judicial en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que se ha vivido en América Latina con los llamados golpes judiciales que buscan, pues, de alguna manera debilitar o incluso derrocar gobiernos progresistas. En este sentido, preguntarle, presidente, porque la ponencia de la ministra Lenia Batres ha documentado que entre 2019 y 2023, es decir, ni siquiera en los 6 años de su gobierno, se han echado abajo 74 reformas y también 74 leyes que tienen que ver con la transformación del país. En ese contexto, recordar que algunas de estas reformas que se han echado abajo son, por ejemplo, el Plan B. Esto ocurrió en 2023 cuando la ministra Norma Piña ya asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Plan B implicaba muchas leyes que se reformaban, entre otras cosas, para impedir que instituciones como el Instituto Nacional Electoral fueran capturadas por personajes como Lorenzo Córdoba Vianello, quien ya se quitó la máscara desde hace tiempo, como aliado de Claudio X González Guajardo. Incluso fue el único orador de la Marea Rosa el 18 de febrero de este año, que ya también ese movimiento, pues todos lo sabíamos, pero ya se quitó la máscara de a quién pertenece y a qué intereses responde. Otro tema que falló el año pasado la Suprema Corte para echar abajo es la prisión preventiva oficiosa en términos fiscales. En ese sentido, recordar que lo que se buscaba es sobre todo impedir las llamadas factureras, pero otros delitos de los que se conocen como de cuello blanco. En ese caso, el tema de la prisión preventiva para los factureros, pues buscaba que dejaran de lavar dinero para el crimen organizado y también que dejaran de dañar las finanzas del Estado mexicano, porque muchas de estas factureras se utilizan para no pagar impuestos, para la evasión de impuestos. Otro tema importante es que echaron abajo también el decreto presidencial que usted había emitido para considerar las obras de infraestructura como asuntos de interés público y de seguridad nacional, para evitar justamente que organizaciones de carácter o de corte político, como son Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, ambas encabezadas por Claudio X González Guajardo, pues siguieran impidiendo a través de esta colusión con jueces, magistrados y ministros que les otorgaban estos amparos, que se desarrollara pues toda esta infraestructura importante como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, etcétera. Pues la gente sabe a todo lo que se opusieron estos grupos de intereses creados. Ya en un tema mucho más dramático o terrible, 2 ministros echaron abajo la ley de la industria eléctrica, ¿no? Ya en el colmo de las cosas, en contra de no solo su administración, sino sobre todo de las decisiones que toma el legislativo. Y en ese contexto también recordar que el 23 de agosto del año pasado se llegó al extremo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto en el cual pues pedía su destitución, presidente. Quizá ya muchos lo olvidaron, pero este proyecto buscaba destituirlo por argumentar que se había violado un amparo, una cosa así. Finalmente él retiró este proyecto y no pasó a mayores, pero ahí estaba pues la intención de por lo menos amagar. Entonces preguntarle, presidente, ¿qué lecciones le quedan al pueblo de México con este tipo de poder judicial que tenemos y sobre todo con el papel que ha venido jugando en contra de la Cuarta Transformación, con lo que se conoce, así se ha estudiado jurídicamente, como la guerra judicial o el lawfare?